La gloria sea para Dios. Le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a ir en nuestras Biblias. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas, capítulo 1 y versículo 36. Lucas, capítulo 1, versículo 36. Hemos titulado al mensaje: Sí puedes. Sí puedes. Las cosas pueden parecer imposibles, pero de la mano de Dios, sí puedes. Vamos a leerlo. ¿Ya lo tenemos? Hoy sí. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 36. Dice la palabra de Dios: Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ve al 37. Porque nada hay imposible para Dios. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites compartir tu palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella tú fortaleces nuestra vida, tú fortaleces nuestro corazón. Pero hoy te pido, mi Dios, que nos ayudes a aprender que aunque algo pueda parecer difícil, Dios, Señor, es en ti que nosotros debemos de creer, porque tú eres el que nos dice que al que cree todo le es posible. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes sentarse, mis hermanos? Sí puedes. Mire, ¿cuántos creemos que Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas? Dios tiene un propósito grande para nuestras vidas. A veces nos cuesta creerlo. Y quieras o no, o sea, mire, nosotros podemos vernos y reaccionar y decir: yo haciendo eso, yo predicando, yo hablándole a otro de Jesús, yo no sé, poniéndome un uniforme, porque de alguna manera, tal vez por el tipo, estilo de vida que hemos tenido, lo vemos algo imposible. Yo se lo he dicho a través de mi testimonio. Si a mí me hubieran dicho hace ya tal vez unos 15 años, mire, usted va a estar predicando, va a estar hasta de saco, mire, yo no lo hubiera creído, en serio, yo no lo hubiera creído. ¿Por qué razón? Porque una persona que yo me le huía a los compromisos, de verdad, yo me le huía al compromiso en todo sentido, especialmente en las cosas de Dios. El trabajo sí, eso sí me gustaba, más cuando era el final de mes y me pagaban, entonces ahí sí era bien responsable, pero con cuestiones tal vez de las cosas de Dios, yo decía: no, todavía no es el momento. Pero fíjese que Dios, cuando Él ha puesto la mirada en cada uno de nosotros, mire, Él de una o de otra manera, Él cumple su propósito en nosotros. ¿Cómo se lo vuelvo a decir? En nuestra mente nos cuesta entender eso. En nuestra mente nos cuesta entenderlo. Y sobre todo, bueno, veámoslo del otro lado, más cuando somos familiares de esa persona. Cambiar, predicar. No, mire, para mí, créame que mi papá, yo siempre lo he admirado mucho a él, pero creo él que en su vida él nunca se imaginó que yo un día iba a estar estudiando teología, que un día me iba a graduar de pastor. Él nunca en su vida se lo imaginó. Sí quería verme en las cosas de Dios, pero él lo veía tal vez como una manera, como un correctivo. Como el padre lo ve en su hijo, para que se porte bien, para que no ande en malos pasos, para que tenga amistades cristianas y no del mundo. O sea, por lo general, y yo creo que la mayoría de padres así lo ve. No en todo, pero la mayoría sí. Y mi papá no era la excepción. Entonces, cuando él de repente, después que Dios me sacudió el palo y me tocó de una de otra manera comenzar a buscar de Dios, y ya cuando llevaba mi 2º, 3er año, él me dice: hoy entiendo unas palabras que alguien me dijo, que dice la Biblia, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque Dios tiene un propósito. A nosotros nuestra mente lo cuesta entenderlo, como padres, como hijos, como hermanos, a nosotros nos cuesta entenderlo. Los propósitos de Dios son tan grandes que en nuestra capacidad natural es imposible de hacerlo. Tantas cosas que nosotros podemos, querer hacer en nuestra capacidad natural. Poder cambiar, dejar alguna adicción o por nuestras fuerzas es difícil. Me gustaba un drama que hicieron los jóvenes en la escuela bíblica de verano y dejaba esa lección, que muchas veces en nuestras fuerzas creemos que podemos mantener puertas cerradas, pero solos no lo vamos a hacer. Solamente lo podemos lograr agarrados de la mano de Dios. Solamente ahí lo podemos hacer. El problema es que en nuestras fuerzas hay tantas cosas que lo vemos casi imposible de hacer. Alguien que puede decir que está, bien metido en el cigarro, en el alcoholismo, para ellos lo ven bien difícil dejarlo. Yo he hablado con gente que hasta ha llorado y dice: mire, yo de verdad quiero dejar esto.
lucho por dejar esto, pero me cuesta. Y bueno, llegó al punto, me decía que hasta mejor se encierra en la casa, más porque dice que llegando día viernes es cuando más le dan ganas de salir, es cuando más siente aquel deseo y dice y a veces él tiene un buen trabajo y gana bien, pero mire, me dice, yo llegando viernes, yo ya siento que mi mente me comienza a decir, ¿y qué estás haciendo aquí en la casa? Aquí estás aburrido, no hombre, mira, disfrutar la vida, no, ya estás tan joven y te estás amargando. O sea, él dice, comienza a sentir ese tipo de ataques en su mente, en su corazón. Mire, yo lo único que le dije, mire, cuando usted sienta ese deseo, ¿sabe qué haga? Agarre su familia y sáquelos a ellos. Entonces, váyase con su familia, pero obvio, a un lugar bueno, claro está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? En nuestra fuerza nos cuesta. Le digo, o sea, en nuestra capacidad vemos algunas cosas, las vemos muy imposibles de cambiar. Dejar tal vez algún carácter, dejar algunas malas mañas, no sé. Tantas cosas que en nuestras fuerzas las vemos muy difíciles de cambiar. Hay gente que dice que primero, y lo hemos encontrado muchas veces cuando salimos a evangelizar, hay gente que dice que primero voy a cambiar antes de venir a Jesús o antes de venir a la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando le ha hablado a otros de Jesús o los ha traído. Muchos dicen, no, es que es un gran compromiso. Bien saben que es un gran compromiso y voy a dejar de hacer unas cosas primero. Y mire, esto es como aquel, oí un joven dar este ejemplo. Es como aquel que está en la lluvia, que está fuera de la casa. Y está lloviendo y se está mojando. Y viene, le abre la puerta y le dice, vení, metete para que te seques. Y él dice, no, me voy a secar primero para poder entrar. Bajo la lluvia no se va a secar. O sea, tiene que entrar para poderse secar. Así es nuestra vida. Nosotros debemos entrar, debemos estar allí para poder dejar algunas cosas, porque en nuestras fuerzas no se puede. Hay gente que dice eso. En todas esas cosas imposibles, ahí es donde Dios quiere decirte que sí puedes. En todas esas cosas que puedan ser imposibles, me he ido a esa área. Pero digamos, ¿por qué no lo vemos de otra manera? El hecho de decir una enfermedad, el hecho de decir tal vez problemas en el hogar, cosas que uno puede ver difícil, imposible que alguien cambie. O el hecho de nuestra salud, alguna enfermedad que tal vez llevamos un buen rato guerreando con eso y llegamos a un punto de decir, Señor, ya probé con esto otro, como aquella mujer que habla la Biblia que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre y que dice que había probado con los médicos, había probado con todo y nada le había funcionado, sino que al contrario dice que le iba peor. Pero fíjese que aún en esos momentos adversos, Dios te dice, sí puedes. Porque la Biblia me dice que al que cree, todo le es posible. Y todo es todo. Tanto problemas financieros, como problemas en su hogar, como problemas en su salud. Problemas en la comunidad, problemas en su trabajo, donde usted quiera ponerlos. Dios le puede ayudar. Pero dice, al que cree. En este ejemplo que hemos utilizado, vea el caso de esta mujer. Dice en el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Y ve aquí, la que llamaban estéril. Vemos que Elizabeth era una mujer estéril, y no solamente eso, porque puede ser que era estéril y joven, pero no, ella ya estaba anciana, o sea, ya era mayor de edad, porque todavía dice, ha concebido hijo en su vejez. O sea, todavía aclara ese otro detalle. Usted sabe, como mujeres, usted sabe perfectamente que hay un periodo, hay un tiempo en el cual las mujeres pueden tener hijos, pero hay otro periodo en el cual el doctor le recomienda, mire, usted ya no puede, por ciertas situaciones. Los doctores lo recomiendan, pero en el caso de lo que estamos viendo ahorita, Dios, Él no hay nada que pueda limitarlo para hacer un milagro, una maravilla en la vida de las personas, que Él tiene un propósito. En ese caso me lo llevo a mi vida. Entonces yo puedo decirlo, no, yo sé que aunque algo parezca imposible para mí, Dios puede hacer cosas imposibles en mi vida. Dios lo puede hacer y lo puede hacer en la suya, lo puede hacer en cada uno de nosotros. Yo creo que para Dios, ¿por qué razón? Porque la Biblia me dice que para Él no hay nada imposible. Una mujer estéril, se lo he comentado en otra ocasión, era algo terrible en esa época. Hoy en día tal vez no es la gran cosa. Hoy en día tal vez una mujer estéril, más que tal vez algo sentimental, puede hacer tal vez que se sienta mal. Pero en aquel entonces hasta eran marginados. De hecho, se creía una mujer estéril, se creía que era alguien que estaba siendo castigada por Dios,
que Dios la había castigado. Hoy en día nosotros sabemos que no lo vemos así. Si alguien es estéril, no lo vemos así. Y siempre entre parejas, el esposo dice, gracias a Dios, puede decir alguien, pero no es así. O sea, ¿a qué quiero llegar? Hoy en día el concepto es diferente, pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces era tal vez, eran sometidos a ciertos rituales, tantas cosas. Y para colmo, en este caso, ya la mujer ya era pasada en edad. O sea, era algo aparentemente imposible. Entonces, esa era la situación que vivía Elizabeth. O sea, no era algo tan sencillo. Y todavía, y para colmo, dice, la que llamaban estéril. O sea, que ya ni le llamaban Elizabeth. A la estéril le decían, ahí viene la estéril, mira. Ahí viene ella es. Imagínense llegar a ese punto. Pero para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué razón? Porque Él puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Él lo puede cambiar. Pero todo eso, todo lo que acabo de decir, la esterilidad, la vejez, no limitó a Dios para cumplir el propósito en ella. ¿Por qué? Porque Dios puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Porque lo dice aquí en el 37. Porque nada hay imposible para Dios. Ahí meta lo que usted esté viviendo. Ahí meta usted su enfermedad. Ahí meta usted sus problemas. Ahí cabe todo. ¿Sabe por qué? Porque nada es imposible para Dios. Y muchas veces, a veces Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque son las maneras que Dios utiliza para tenernos donde quiere que estemos. Porque si capaz nos estirara mucho la cuerda, usted lo sabe con sus hijos. Si usted le deja ir mucho la cuerda, los hipotes, cuando viene a sentir, si antes llegaba a las 9, primero y después llega a las 9:30. Usted lo deja tranquilo, pero de repente llega a las 10, ya va a ir un momento que ni va a llegar. Entonces, ¿usted qué hace? Y le comienza a jalar la cuerda. ¿Y vos qué te pasa? Le comienza a llamar, hasta esta hora te quiero y no te vuelvas a salir. A veces Dios utiliza esas cosas para nosotros, para tenernos donde quiere que nosotros estemos. Gracias a Dios hemos aprendido a depender de Dios, amén. Y dependemos de Él en todo momento, en cualquier dificultad. Y eso es lo que Dios quiere, que dependamos de Él. Nuestras limitaciones, nuestro trasfondo económico, educativo, de cualquier cosa que sea. Mire, eso no limita el poder de Dios. Eso no lo va a limitar. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Igual un versículo muy conocido, pero que quiero que lo toquemos para reforzar este punto. Recuerde, cualquier limitación, cualquier trasfondo, cualquier dificultad, eso no va a limitar el poder de Dios. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, quiero que vea esto. Fíjese que de los discípulos, ellos estaban prácticamente en sus últimos momentos con Jesús. Y la preocupación más grande que ellos tenían era si Israel iba a ser restaurada. Es la preocupación que ellos tenían, porque habían escuchado del Mesías y que él iba a restaurar el reino y todas las demás cosas. Pero Jesús les dice algo, o sea, ustedes no se preocupen por eso. Porque ellos le preguntaron, si usted se fija en el versículo 6, le preguntan eso ellos. Y viene en el versículo 7, le dice, mire, ustedes no se preocupen por eso. No, solamente esas cosas, solamente las sabe mi Padre. Obvio, Jesús también lo sabía, pero en este momento Él quería dejarles una lección, que la preocupación de ellos no debía de ser eso, que cuándo iba a restaurar el reino, o en qué forma lo iba a hacer, o cómo lo iba a hacer. No. Ellos lo único que debían de preocuparse era de predicar la palabra de Dios. En este caso, de ser testigos de Jesucristo, de hablar de Jesucristo. Pero les dice esta otra cosa, pero recibiréis poder, les dice. Fíjese que si usted se fija hasta este momento, y si usted se fija en todo el capítulo 1, y es hasta el capítulo 2, donde los discípulos, ellos no están predicándole a nadie. Ellos no le están hablando de Jesús a nadie, sino que dice que se reunían y hablaban, pero es hasta el capítulo 2 donde decían del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, donde ellos, donde surge el primer discurso de Pedro, donde él se para con poder y autoridad. ¿Por qué lo menciono? Porque fíjese que nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús, Dios nos bautiza con ese mismo Espíritu Santo. Él nos bautiza con el mismo Espíritu Santo, y el mismo respaldo que Dios daba a sus discípulos es el mismo respaldo que nosotros tenemos. Entonces, ¿y por qué lo toco? Porque fíjese que me ponía a preguntar, o sea, entonces, ¿qué me está deteniendo a mí? ¿Por qué yo me estoy deteniendo? ¿Por qué tengo temor?
¿Por qué tengo temor tal vez de ir y buscar un trabajo? ¿Por qué tengo temor de ir y consultar con un doctor? ¿Por qué tengo temor de ir y hablar con esa persona para arreglar mis problemas? ¿Por qué? Porque tal vez no estoy confiando en el poder de Dios en mi vida. Porque tal vez le he puesto mal la mirada a los problemas y no a Dios. Porque tal vez le he puesto mal, estoy siendo absorbido por mis preocupaciones, por mis deudas, y no estoy más preocupado por buscar más de Dios. ¿Por qué razón? Porque esas son las cosas que a veces el enemigo utiliza para hacernos decaer. Pero cuando usted y yo buscamos más de Dios, cosas grandes pueden pasar, mi hermano. Cosas grandes pueden pasar. O sea, ¿qué te está deteniendo? El miedo, la pena, la duda. Nosotros no tenemos que darle cabida a la duda. Mire, lo que nos puede faltar no limita a Dios para que Él nos pueda utilizar. Cualquier cosa que te pueda faltar. Bueno, usted lo puede ver así. Pablo llegó un momento y le dijo a Jesús, hablando, orando, le decía, porque él padecía de algo. Lo menciona como un aguijón en la carne. Así lo dice la Biblia, así lo vamos a dejar ahorita. No vamos a entrar en detalles. Pero ¿qué quiero? Había algo que le estaba estorbando a él. Y dice él que le oraba diciéndole, dice hasta 3 veces, le he orado para que Él pueda quitarme esta molestia, pueda quitarme este aguijón. Pero ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice? Mi poder se perfecciona en tus debilidades. O sea, esa enfermedad, ese aguijón no limitaba a Dios para que cumpliera su propósito en la vida de él. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cualquier tipo de dificultad que puedas estar viviendo no significa que Dios no esté contigo. Al contrario, Dios siempre está contigo. Y esa enfermedad, esa dificultad, ese problema no te va a limitar para que tú puedas salir adelante. ¿Por qué razón? Porque Dios va a cumplir siempre su propósito en nuestras vidas. Él siempre lo va a cumplir. Mire, es cuestión de actitud. Y muchas veces hemos hablado eso. Es cuestión de actitud, de tener actitud. Una actitud puede marcar la diferencia. Una actitud puede marcar muchas cosas, aún para conseguir un trabajo, para hablar con tu familia. Yo recuerdo cuando yo iba a buscar permiso de mi mamá, de mi papá para arreglar, para hacer algo, yo intentaba ir con una actitud positiva. No iba pensando que si me iba a dar permiso. No, yo sabía que me iba a dar permiso, decía. ¿Pero por qué? Porque sabía lo que había hecho. Sabía cómo estaba con ella. Entonces, y muchas veces nosotros dudamos por eso, porque sabemos lo que hemos hecho. Sabemos las cosas que dijimos, las cosas que hicimos. ¿Sabe qué? Yo siempre se lo he dicho, si hay algo que arreglar, arréglelo, arréglelo. ¿Sabe qué? Ahí está, su actitud marca la diferencia. Véalo así, cuando Daniel le ofrecieron a él comer de los manjares, por decirlo así, del rey, él dice que él dispuso en su corazón no contaminarse. Fue su actitud de decir no. Que además de eso, es cuestión de creer también. Daniel, él sabía que él podía guardarse sus alimentos, pero él también creía que por eso Dios lo iba a bendecir, que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a respaldar. Eso nosotros debemos tener, una actitud diferente, el hecho de creer. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el poder. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, no tenga temor de hablar de Dios. Usted sí puede hablar de Dios de otros. Cada día hay desafíos. Cada día hay un nuevo desafío. Salimos de una y nos metemos en otra. Esto es como así. Pagamos la casa un día, pero al otro mes hay que volverla a pagar. O sea, es así, cuestiones así. Pagó la matrícula. Bueno, su hijo salió de 7º. Usted sabe que en enero tiene que irlo matriculando para 8º. Y hay otros lugares que hasta tiene que hacerlo en diciembre. Fíjese que hay unos colegios que hasta he visto que por tal de que usted lo pague en diciembre, hasta descuentos le hacen. O sea, de alguna u otra manera usted sabe que nos metemos en una, nos metemos en otra. Y va a haber, y siempre van a haber problemas. Siempre van a haber aflicciones. Nuestro Jesús nos lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué nos dice? Confiad, porque yo he vencido al mundo. Mi hermano, nuestra actitud cambia las cosas. Pero si yo ando con una actitud derrotista, es muy probable, la bendición va a llegar, pero tal vez ni la voy a disfrutar. Bueno, puede ser que usted ya tenga la bendición, pero tal vez ni la esté disfrutando. Así como una imagen que mandaba un señor deprimido, decaído, pero a su alrededor tenía a su familia que estaba con él, tenía sus títulos, bueno, hasta un perro tenía que también lo quería. O sea, pero no, a veces nuestra actitud nos hace ver los problemas y no nos hace ver las bendiciones que Dios ya nos ha dado. Tantas cosas que Dios nos ha dado. A veces pasa, y yo lo digo a los jóvenes, porque yo así era también. ¿Sabe por qué? A veces, ¿por qué pasa? Porque a veces nos rebalsa el gusto. Queremos uno, no, pero ya tengo uno, pero quiero 2. Tengo 2, pero quiero 3.
digamos, ya mi mamá me dio permiso 2 horas, voy a agarrar 1 hora más, dice. O sea, nos rebalsa el gusto a veces. Y ahí es donde muchas veces nos metemos en problemas. Pero Dios, ¿qué te dice? Mire, ¿sabe qué? Créale a Él. Confíe en Él. Mire, yo se lo digo, llorando en el suelo no arreglará nada. La actitud cambia las cosas. La actitud es de pararse, sacudirse y seguir caminando. Esa debe ser nuestra actitud. Cosas imposibles pueden pasar para los que le creen. Cosas imposibles pueden pasar para aquellos que confían en Dios. Termino con esto. Vamos a Mateo capítulo 14. Recuerde, sí puedes. Cosas maravillosas pasan si tú tienes la mirada en Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 22. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Mateo 14, 22. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. El 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Miren, Dios es el dueño de lo imposible. Dios es el dueño de lo imposible. Estas personas, los que estaban en esta barca, eran personas que no era la primera vez que se embarcaban. Ellos, tal vez una tormenta, una tempestad, eran cuestiones que ellos sabían que podía pasar. Que podía pasar cuando ellos se suben a una barca, son cosas que pueden pasar. Como por ejemplo, usted sube al bus, usted sabe que puede pasar que se suban a asaltar, ¿o no? Puede pasar, o sea, algo que puede suceder de que el bus tenga un accidente en el camino, son un montón de cosas malas que pueden suceder en el camino, pero somos tan valientes que aún así nos vamos y nos subimos al bus y nos vamos a trabajar. O sea, porque nuestra actitud cambia las cosas. Pero imagínense en este caso, en el caso de ellos se subieron a la barca, querían llegar al otro lado, tenían un propósito, pero dice que comenzaron los vientos, comenzó la tormenta y vieron algo que creo que en ningún momento ellos se imaginaron que iban a ver ese día o esa noche. Porque dice que era la 4ª vigilia. Ellos solamente vieron la tempestad pensando: uy, chica, nos vamos a morir. Y Jesús se quedó allá, Él se va a salvar, nosotros aquí nos vamos a morir en medio del mar. No sé, tantas cosas que pudieron pensar. Pero cuando de repente sucedió algo increíble, un evento increíble, dice que comenzaron a ver que venía una persona a lo lejos. Y dice que se afligieron y dijeron: un fantasma. ¿Por qué? Porque para ellos era algo imposible. Se lo voy a poner así: el agua no sostiene una persona. Entonces ellos pensaron un fantasma, ni siquiera pensaron en un ángel, no, ellos un fantasma pensaron. O sea, a veces nosotros así somos, tenemos un problema y pensamos en lo peor. Eso hacemos, en lo peor pensamos. No me pongo a pensar, ¿por qué no pensaron un ángel viene ahí a salvar? No, en lo peor pensaron un fantasma. A veces nosotros así, de repente el doctor le dice: mire, fíjese que le hemos visto algo y nosotros ya estamos pensando que nos vamos a morir. Están haciendo el testamento. El chucho se lo dejo a tal, el gato a tal persona y la refrigeradora esa que me la entierren conmigo. Cosas así, pues ya eso estamos pensando. O sea, pensamos en lo peor. Y en el caso de los discípulos, ellos pensaron en lo peor, un fantasma, dijeron, se afligieron, se angustiaron. ¿Por qué razón? Es lógico, el agua no sostiene a una persona. Es imposible que alguien camine sobre el agua. Mire, pero en este caso, Jesús caminó sobre las aguas. Él caminó sobre las aguas. O sea, Jesús hace cosas que nosotros no podemos hacer. Ese es el punto. Jesús hace cosas que nosotros no podemos hacer, que en nuestras fuerzas no las podemos hacer, pero Él las hace. ¿Y sabe qué es lo que Él quiere? Que nosotros confiemos en Él entonces. No en nuestra capacidad, no lo que un hombre le pueda decir, no lo que una mujer le puede decir, no, confíe en Jesús, porque Él es el dueño de lo imposible. O sea, pero si nos fijamos en Él, y este es el punto, si usted y yo nos fijamos en Él, nosotros también podemos hacer cosas imposibles. Si no, véalo así. Pedro, él por un momento caminó, pero ¿sabe por qué? Porque estaba viendo a Jesús, porque él estaba viendo al Maestro. Media vez él pasó la mirada a los problemas, ¿qué pasó? Se comenzó a hundir. Pero mientras él mantenía su mirada en Jesús, él comenzó a caminar también. O sea que nosotros podemos también. ¿Y en qué sentido? Porque nosotros debemos de mantenernos con la mirada en Jesús. Nada más, no se desvíe. Que hay un problema, sí, está bien, aflíjase, agüite, todo lo que usted quiera.
pero que eso no lo haga desviar su mirada, sino que al contrario, que lo haga permanecer con la mirada en Jesús. Fíjese que mucha gente ha querido explicar este evento, el evento de Jesús caminando sobre las aguas, pero me pongo a pensar, y a veces uno se deja absorber, y a veces nosotros como cristianos cometemos ese error. Hay tantos canales que a veces nosotros vemos y comienzan a explicar los milagros de Jesús e intentan explicarlo. Mire, a veces nosotros cuando le damos cabida a querer entender las cosas con nuestra mente, ¿sabe qué estamos haciendo? Poniendo obstáculos a nuestra fe. Estamos poniendo obstáculos, y de hecho muchos de esos programas es el propósito. Que nosotros como cristianos pongamos obstáculos a nuestra fe. Estas cosas, mis hermanos, no se entienden con la mente. Estas cosas se creen con el corazón. Digámoslo de otra manera, se ven con los ojos de la fe. Estas cosas se ven espiritualmente. Aquí no hay nada humano, aquí es algo espiritual. Cualquier cosa que llegue a su vida, véalo con los ojos espirituales. Porque cuando lo vemos así, entonces podemos entender mejor las cosas. En nuestra vida van a haber muchas tempestades. Yo no digo que solamente va a haber una, no, van a haber muchas. Pero en Jesús Él quiere que nosotros tengamos ánimo. Por eso le dice a los discípulos, porque ellos se turbaron, y Él les dice, no temáis. Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué le está diciendo? Tengan fe. Eso es lo que Jesús te dice en esta hora. Tenga ánimo. Se va a salir, va a salir de ese problema. Yo no sé cómo, quisiera decírselo, va a salir así o no, yo no sé. Yo lo que sí sé es que va a salir de ese problema. Porque Jesús, Él no lo va a dejar abandonado, ni lo va a dejar avergonzado. O sea que le dice, tenga ánimo, alístese, salga adelante, busque a su familia, acérquese más, vaya a trabajar, lo que tenga que hacer, hágalo. Y sobre todo, no tenga temor, Dios va con usted. Debemos de creerlo en todo momento. Manténgase firme viendo a Jesús. Él sabe lo que está haciendo. Créalo. A veces es lo que pasa, nos cuesta creerlo, nos cuesta entenderlo, pero Él sabe lo que está haciendo. Así que no dude y crea. La tempestad, mi hermano, se va a calmar. La solución va a llegar. La enfermedad se va a acabar también. ¿Pero qué tienen que hacer? Créale. Eso es lo que estos hombres vieron. Dice que de repente Él les dijo, hombres de poca fe, o sea, ¿por qué dudan? O cosas así por el estilo. Y viene de repente, dice que hubo una gran paz, hubo una gran quietud. Y él dice que de repente los mismos hombres que estaban en ese momento, lo único que dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. O sea, vea bien esto. A veces las cosas que llegan a nuestra vida es para poder ver el poder de Dios en nuestras vidas. Es para fortalecer nuestra fe. Fíjese que estos hombres ya conocían a Jesús. Yo me pongo a pensar, habían visto muchos milagros, habían visto sanidades, tal vez ya habían visto la multiplicación de los panes, pero tal vez había cierta duda en su corazón, de algunos, no de todos, pero digamos que de algunos. Pero ¿sabe qué? Este evento sirvió para que ellos dijeran, si tenían alguna duda, la pudieran quitar y pudieran decir, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Mi hermano, yo no sé cuál sea su tempestad, pero lo que yo le puedo decir de que esa tempestad va a servir para que otros conozcan a Jesús, para que glorifiquen a Jesús en su vida, para que nosotros podamos testificar a las demás personas de Jesús. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. O sea, véalo así, no solo aquí en la iglesia, no solo cuando venimos aquí a la oración, no solo cuando venimos aquí a la iglesia, no solamente aquí, sino en todos lados, en su trabajo, en su negocio, con su familia, en el colegio, en el bus, en la moto. Y yo me lo digo eso así seguido, porque créame que eso de andar en moto es una aventura, es un peligro constante. Y yo, créame, yo se lo he dicho en otra ocasión, a mí la moto me hizo más cristiano. Y se lo digo porque antes yo salía de la casa y antes, como decían, una media persinación y salía. Hoy no, y me pongo en la moto y lloro. Es lo que hago, le pido a Dios, Señor, ya me conviene, tráeme. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Dios permite las cosas con un propósito. Y yo he entendido eso, que Él está con nosotros en todos lados. ¿Por qué razón? Porque Él lo que promete lo cumple. Él no es como el hombre que miente. No, Él lo que promete lo cumple. Y Él lo va a hacer, porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Si usted lo cree, regálele una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre,
por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.